¿Se está grabando, Mati? Sí. Perfecto. Vamos a ver entonces hoy lo que en accionamiento y descontrol, un tema muy bueno, que es la regulación de velocidad. ¿Bien? Que es, digamos, una variación impuesta, es una variación impuesta a la velocidad del motor en accionamiento, pero eso va a ser en función del proceso que yo quiero variar. Entonces, Claro, ¿yo qué quiere voy decir que variando? nosotros, Una variación impuesta de la velocidad del motor. No es claro, una nosotros variación variamos, que ocurre porque yo modifico la carga en el eje. claro, no es natural. Exacto. Claro, en realidad, claro, es una variación que yo voy monitoreando desde afuera. No es una Exacto, variación que ocurra por modificación de la carga mecánica. exacto. No se debe confundir con eso, por favor. ¿eh? Acá tenemos que ver que hay dos tipos de regulaciones, normal y automática, digamos. Si es que yo hago el sistema, digamos, de control, lo hace un hombre o lo hace un automatismo, eso se vio también al principio. Y acá te menciono una serie, digamos, de máquinas que funcionan con variadores de velocidad, como las máquinas herramientas, por ejemplo, en las cuestiones de corte, en las cuestiones, digamos, de cómo dimensionar las piezas, las cintas transportadoras, que depende del peso que tenga, tengo que variar la velocidad, ¿bien? Las laminadoras, ojo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a variar, ¿bien? Porque una cosa, si yo tengo un motor, por ejemplo, de continuo, tengo que tener en cuenta qué varío, si varío el par a potencia constante, y si varío la potencia con distintos pares, ¿cierto? Eso también lo vamos a ir viendo. ¿Y cómo hago la variación de una respecto a la otra? ¿Bien? Bueno, laminadora, acá los mecanismos de elevación, no voy a mencionar acá qué vamos a elevar, pero se sobreentiende que para distintas cargas, bueno, también tengo que, o digamos, para una misma carga, cuando tengo que llegar al nivel del piso donde está, digamos, el piso 8, por ejemplo, tiene que parar, digamos, y tiene que variar la velocidad de una manera, bueno, tranca. Las aspiradoras, bueno, y otras. ¿Cuáles son los factores que influyen? La gama de regulación, según sea la disposición de la gama de regulación, bien, vamos a tener, digamos, distintas velocidades y, digamos, que la diferencia entre una y la otra y la cantidad de esas, digamos. ¿Bien? Como los ventiladores. Algunos ventiladores tienen 5 velocidades y entre una velocidad y la otra tienen diferencias pequeñas o tienen 2 velocidades, donde la diferencia es muy grande. ¿Bien? La flexibilidad en la regulación, que también tiene que ver con eso. Lo Pero económico. la gama de regulación yo creo que hace referencia, porque habla de la relación entre el máximo y el mínimo. Después la cantidad de los pasos, como decís vos, en el ventilador, me parece que habla más de la flexibilidad de la regulación. ¿Puede ser? Bien. Genial. Gracias por la aclaración. Mati, perdón. Tenemos la rentabilidad económica. Esto tiene que ver mucho con las pérdidas. Mire que cuando nosotros colocamos la resistencia teníamos una serie de pérdidas. Bueno, acá también tenemos que ver eso. La estabilidad. Acuérdate que la estabilidad no tiene nada que ver con otra asignatura, sino más bien que a medida que yo haga diversa variación de la carga, digamos, cómo va a ser la variación de velocidad, si es muy grande o muy chica, y también en función de las R que tenga conectadas en serie con el motor de continua, si fuera un motor Zoom, por ejemplo, donde su excitación está en paralelo. El sentido de regulación, esto tiene que ver si quiero acelerar o desacelerar la máquina, ¿bien? Y a las distintas velocidades, ¿cuál es la carga admisible también, no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Porque no es lo mismo andar arrastrando, no sé, un oso polar, no sé, no se me ocurre nada, pero no es lo mismo, digamos, andar arrastrando una carga muy grande y una carga muy chica para la misma velocidad. Bien, acá está lo de la gama de velocidades. Este delta es el cociente entre la máxima y la mínima. Claro, es esta relación.
4.1, 100.1, 1.001, 21, 25.1. La flexibilización es no lo de la cuarentena, sino la flexibilidad entre la velocidad en la que yo estoy y la próxima, y esa diferencia, digamos, ¿ves? La velocidad en el I escalonamiento dividido la velocidad en el omega I menos 1 ésimo escalonamiento, o sea, en el paso anterior. ¿Bien? Cuanto más elevado es esto, menor es el salto de la velocidad. ¿Bien? Bueno, durante el paso de la velocidad dan para atrás. Por supuesto que cuanto mayor es el número de velocidades que puedo tener, mayor es la flexibilidad. No es lo mismo un ventilador con 3 velocidades que con 10 velocidades. ¿Bien? La rentabilidad es pérdidas y los gastos que me genera instalar, digamos. ¿Bien? Eso creo que queda más que claro. La estabilidad de funcionamiento, esto, ¿ves? Es como había mencionado yo el estatismo de la máquina síncrona, ¿bien? Es la variación de la velocidad de giro para una diferencia dada del par, ¿bien? Entonces, esto va a depender de la rigidez de la característica mecánica del motor, ¿bien? ¿Cuál es más rígido? Por supuesto, este. Yo para pasarme de esta recta a esta recta, tengo que conectar una R. Ya vamos a ver qué pasa cuando yo tengo el circuito, bueno, el circuito del motor, por ejemplo, Schum, y qué pasa cuando yo conecto en serie una resistencia o en paralelo a bornes de las escobillas del motor una R Schum. ¿Qué pasa con esas rectas? ¿Bien? Pero si está en serie, o sea, en el circuito, la misma rama del circuito donde está el motor, las pendientes van a ir variando para distintas R. En este caso, si yo tengo, digamos, ¿ves? Una resistencia, estoy trabajando en esta recta y vos fíjate que para una diferencia de par, la diferencia de omega es más grande que si yo estoy acá, ¿se ve? Bien. Esto es muy importante. Acuérdate que par, así como fuerza es masa por aceleración, par es inercia. ¿Dije bien? Sí, fuerza igual a masa por aceleración. Y claro, en angular sería par por velocidad angular. No, inercia, perdón. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una diferencia de par? Se nota en el gráfico que las velocidades también varían. Si por algún motivo el motor queda oscilando acá, el delta omega acá va a ser mucho más grande que acá. Bueno. El sentido de la regulación. Vamos a ver un poco el sentido de la regulación. Eso va a depender de cómo yo quiero regular, digamos, la máquina. Bien, bien. No pensé que había hecho una gilada. Bueno, tenemos, por ejemplo, que si yo introduzco una resistencia en circuito de la inducción motor continua, o uno rotórico en un bobinado, del rotor de alterna, acuérdate que para rotor bobinado, asíncrono, la velocidad disminuye. O sea, yo puedo introducir una resistencia en los bobinados de continua o alterna y disminuye la velocidad. Pero también puedo tener en cuenta, si quiero aumentar la velocidad, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? El flujo, que sea más ligero, digamos, ¿no? Disminuye el flujo magnético inductor. Entonces también en serie con la rama del circuito, el motor Joule, donde está la excitación, coloco también una R variable que me va a regular la corriente, digamos, que va por esa rama. Bueno. Esto también es la carga admisible a distintas velocidades. Esto también depende del procedimiento de la regulación.
tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de regulación, a par constante y a potencia constante. A par constante como los cabestrantes, los tornos, las grúas, ¿bien? Lo de la grúa es más fácil de ver porque tengo un par constante del cuerpo que estoy levantando con la grúa, ¿bien? Y el de la potencia constante, que es, por lo general, a potencia constante, ¿ves? Debo mantener, por ejemplo, la velocidad lineal. Ahora vamos a ver esto. Bueno. Fíjate que yo tengo en la primera zona, esto es para motor Jun, aclaramos, ¿eh? Tengo dos zonas. ¿Qué zona? Estas dos zonas. La zona 1, que corresponde, si vos te fijas, a par constante, no sé por qué se ríe alumno, y esta, digamos, esta, cuando pasa de este nivel, tenemos, fíjate que el par va disminuyendo, pero la potencia se mantiene constante. Acá lo que va manteniéndose constante es el par. Mientras sube la potencia. Tiene sentido porque potencia es par por velocidad. A medida que aumento la velocidad, aumento el par y esto aumenta de forma lineal. Y acá ya en esta zona, cuando ya la velocidad supera un cierto límite, la potencia se mantiene constante y el par empieza a tener este comportamiento. Bueno, ¿cuál es el objetivo de regular la velocidad? Eso también es muy importante. Que siempre el motor esté trabajando, digamos, a plena carga. ¿Bien? No podemos andar trabajándolo al motor, ni muy excedido y tampoco muy ligero, porque, a ver si te acuerdas. Por las pérdidas. Factor de potencia. Más que todo por el factor de potencia. ¿Bien? Entonces, siempre el motor tiene que estar muy cargado. ¿Bien? Muy cargado. Por supuesto que la carga, que es admisible en el motor, va a depender netamente por el calentamiento, ¿bien? Por las pérdidas y la intensidad de corriente. O sea, no vamos a tener un motor trabajando a plena, pero siempre sobrecarga, o sea, por encima de la nominal, no tiene sentido. Pero que siempre esté, digamos, prácticamente en la corriente nominal, ¿bien? O cerca de ella. Entonces, para usar el motor a distintas velocidades es menester mantener constante la corriente de carga igual a la corriente nominal en todas sus velocidades. Eso es, digamos, el objetivo de por qué hacemos toda esta regulación. ¿Bien? Bueno. Tenemos, como se puede ver, tenemos dos zonas. ¿Bien? La zona 1, fíjate que es, ¿qué zona? Donde yo tengo una resistencia conectada en el circuito del inducido. Voy aumentando, digamos, la velocidad. Variación de tensión aplicada en el circuito. El flujo permanece constante. ¿Bien? Fíjate que acá, ¿ves? El par es K por flujo por I constante, par constante. Correcto. Pero la potencia va aumentando par velocidad de manera lineal, ¿ves? O sea, en esta zona tengo una resistencia conectada en el circuito del inducido. ¿Qué tengo acá? En la zona 2, fíjate que ahora el par empieza a disminuir. ¿Cómo es que disminuye ese par? Fíjate que ahora en esta zona la potencia es constante, como se ve acá. Entonces, pero fíjate que para un aumento de velocidad el par ha disminuido. ¿Qué par? ¿Cómo hago yo disminuir el par? Por ejemplo, haciendo que la máquina esté más ligerita. Entonces yo puedo ir modificando, ¿ves? Recordando que la velocidad depende de U sub V menos I por R sobre K flujo. Entonces, yo para seguir aumentando la velocidad en esta condición, tengo que disminuir el flujo. ¿Se ve?
manteniendo todas las demás variables en armonía, constante. ¿Bien? Tensión en borne constante y constante. Por eso acá dice K. Bien. Ahí tenemos, ¿ves? Por ahí es medio... Se ha mencionado antes que nosotros para variar la velocidad, o sea, para disminuir la velocidad, trabajábamos, digamos, espera. Claro, porque para disminuir la velocidad, ¿nosotros qué hacíamos? Aumentábamos resistencias. Ahora vos fijate, esto también lo estoy razonando un poquito. Aparentemente, la curva per velocidad de un jump no es esto. No eran como rectas. Bueno, pero en realidad lo que sí acá estamos viendo, porque esto es, ¿ves? Par velocidad, son rectas. Lo que acá estamos viendo es el comportamiento, digamos, de cómo a medida, por ejemplo, que voy, digamos, conectando resistencia, ves acá es a par constante, entonces la corriente es constante, pero a medida que voy aumentando la velocidad, voy obteniendo más potencia. O sea, ¿cómo hago acá, digamos? Varío la tensión aplicada en el circuito. Tengo una resistencia puesta, cualquiera. Acá sí modifico la E. Acordate que yo agregando resistencia modifico la E de entrada, al igual que en arranque. ¿Te acordás? Entonces, voy modificando, digamos, la E, manteniendo la I constante. Acordate que par es constante por flujo por I. En este área, flujo es constante. En este caso. Entonces, en esta zona, lo que variamos es la E. Y acá lo que variamos es flujo. Si se lo querés ver así más fácil. Acá variamos la E. Acá variamos flujo. Acuérdate que la E es la fuerza contra la motriz inducida por la escobilla del motor. Estamos. ¿Estamos, Mati? O... Sí. Primero vamos a hacer una regulación de motores de corriente continua. Como se sabe, tenemos la fórmula. Acuérdate que omega K flujo es E es igual a U sub E menos I por R, en realidad, claro. Bueno, sí. Está bien. Podemos despejarla de donde queramos, depende del análisis que le hagamos a esto, ¿no? Ahora, fíjate que nosotros a partir de esta fórmula, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer variar para variar la velocidad? Para variar la velocidad del motor. Podemos hacer variar el flujo, podemos hacer variar R y podemos hacer variar U. ¿Puedo hacer variar I? Puedo hacer variar I. Pero ¿cuál era una condición para que nosotros hagamos todo este análisis de regulación? Había una condición en la cual, o sea, acordate, el objetivo de hacer esta regulación es que la máquina siempre trabaje ¿a qué cosa? A corriente nominal. Entonces, la idea es modificar V, flujo o R de tal manera que siempre la I sea la nominal. Variando la velocidad en función de la variación de todas las demás cosas, menos de la I. ¿Bien? O sea, en la regulación I es nominal. Eso lo tenemos ahí como un cassette. Y no, bueno, capaz que le decimos cassette y ellos van a saber mejor lo que es un cassette. Entonces, tenemos tres procedimientos, ¿no? Para variar la velocidad: tensión, resistencia y flujo.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? Podemos realizar una variación de la velocidad. Cuando yo varío el flujo, ¿qué mantengo constante? La potencia. Bien, cuando yo varío la tensión, mantengo constante el par. Ahora, fíjate esto. Este procedimiento es bastante simple porque ¿qué es lo que hago? Voy regulando una resistencia de excitación en serie con el arrollamiento de excitación RD, digamos, ¿no? De tal manera que yo puedo ir regulando esto y puedo ir trazando una familia de rectas en función de qué cosa, de cómo voy variando la corriente de excitación que me va a dar el flujo de excitación. Bien. Entonces, fíjate de que en este sentido puedo obtener, por ejemplo, bueno, acá voy a tener un cortocircuito, en donde yo tengo esta recta. ¿Qué pasa si yo disminuyo el flujo? Acuérdate que omega cero son todos estos valores, ¿bien? Omega cero es tensión en Borne sobre Kφ, ¿bien? Omega cero es omega de vacío. No es V menos I por R sobre Kφ. No, corriente. Porque está en vacío. No hay corriente. Exactamente. Pero vos fíjate que para cada... si yo agarro esta fórmula, ¿ves? La agarro. Fíjate de cómo yo, a medida de que voy, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá aumento el flujo? Disminuyo la omega cero. Si disminuyo el flujo, aumento la omega cero. Entonces, puedo trazar diversas rectas, ¿bien? Todas van a convergir a la I de cortocircuito que va a ser, ¿cuándo? Cuando no haya omega, cuando no haya omega, como el rotor bloqueado, digamos, ese va a ser la corriente de cortocircuito, que acuérdate que también se asocia con su par de cortocircuito, ¿bien? Que va a ser cuando omega sea cero, ¿ves? Puedo tener estas dos, este es un extremo que corresponde a todo esto, y este es el otro extremo cuando estoy en la corriente de cortocircuito, ¿ves? Y ahí cortocircuito. Tensión en Borne sobre RAI. No está la omega. O sea, yo de acá, si hago esto igual a 0, hago U sub B igual a I, RAI y despejo I. Bueno. Para diferentes corrientes de excitación y para velocidad nula, la corriente siempre va a ser ICC, obvio. Aparte no tiene sentido. Si todo esto va a ser igual a 0, cualquiera sea el valor de flujo, yo sé que el numerador va a ser 0, entonces ni el flujo afecta. ¿Qué quiere? Que siempre va a converger, perdón, a un punto ICC. Bueno, la característica mecánica se determina a partir de la ecuación velocidad en marcha, velocidad ideal, bueno. Tensión en Borne sobre tensión en Borne menos I en R. Es como una relación de transformación. Como una regla de 3, pero sí. Acuérdate que la E va a ser U sub B menos I N. Ahora vos fíjate que yo, ¿cuándo es que varío el flujo? Si yo varío el flujo, estoy trabajando en la zona de potencia constante, ¿bien? Cuando la potencia constante, acordate que es par, es el producto de par por velocidad. Entonces, yo en la curva par velocidad, que van a ser también rectas así con pendiente negativa, aunque no va a ser ahora el mismo par de cortocircuito, porque acuérdate que par también es función de K de flujo y de I. Ya sé que, o sea, par es K por I, pero como yo estoy modificando el flujo acá, también tiene que ser función del flujo. Por ende, no todo va a converger al mismo punto de par. Sí al mismo punto de corriente, pero no al mismo punto de par. Bien. Y acá se puede ver una hiperbola de potencia constante. Y tiene sentido esa hiperbola, porque par por velocidad, a medida que yo disminuyo el par para acá, tengo que aumentar la velocidad. O sea, si yo hago este valor que se corresponde a este par con esta velocidad, me da una potencia que va a ser el mismo acá, que va a ser el mismo acá y que va a ser el mismo acá. Nomás que acá el par va a ser más grande y la velocidad más chica. Esta hiperbola me asegura que todos los puntos que corte
donde sea par por velocidad me va a dar un número constante. ¿Bien? Bueno. La regulación es económica, claro, es económica porque me regulo el flujo. ¿Bien? Bueno, por supuesto que cuando yo tengo acá la curva del par resistente, fíjate que acá está en vacío, acá es la nominal. Bien, o sea, y bueno, por supuesto que si yo le pongo más par, va a disminuir la velocidad. Y si yo estoy en esta zona, estoy subcargado. Yo estoy en esta zona, estoy sobrecargado. ¿Ves? Subcargado, ¿se entiende? Subcargado, sobrecargado. Por supuesto que para pequeñas cargas la velocidad crece con la disminución del campo. Pero para grandes cargas, porque viste que acá las rectas se cruzan, entonces va a haber en otros, para este lado, como las rectas intercalan también. Bueno, una va a ser más grande que la otra, ¿no? Cuando yo disminuyo el campo, va a pasar al revés. O sea, va a disminuir la velocidad. Para pequeñas cargas, la disminución del flujo hace aumentar la velocidad. ¿Bien? Bueno. Para la condición de par resistente, MR constante y carga prolongada, debe elegirse motor de forma que la velocidad máxima de la corriente de inducción no sobrepase la corriente nominal. Bueno, 21518 puede ser la gama de regulación. Y tenemos que tener en cuenta esto. La degradación de las condiciones de conmutación en el crecimiento de la velocidad por la contrarretromotriz que provoca el chisporroteo del colector, ¿no? A elevadas velocidades se debe aumentar la resistencia mecánica del inducido. Y a velocidad mínima hay saturación de la máquina. Eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Variación de la resistencia del circuito del inducido. De acá, o sea, acuérdate que son las pendientes, ¿viste? Y ahora tenemos, lo que sí me voy a ir directamente a las formulitas estas, yo las entiendo mejor con las formulitas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo que la potencia, 1, extensión en bornes por 1. Acuérdate que yo parto de Kirchhoff, ¿bien? Tensión es igual a E más I por R. Ahora yo sé que potencia va a ser V por I igual a E por I más I cuadrado R. ¿Bien? Entonces, yo sé que U sub V es K flujo omega 0 I. Es igual a E por I, que es K flujo omega I, no omega 0. Más I cuadrado R, que esas pérdidas van a ser delta P. Y esa R va a ser de la variación de esa R. Según sea el valor de esa R, va a ser lo de la potencia. Despejamos delta P y obtengo K flujo omega 0I, omega 0 menos omega sobre omega 0. ¿Verdad? Se puede ver que ese término se puede llamar delta. Omega 0 menos omega sobre omega 0. Fíjate que es la desviación de la variación de la velocidad en unidades relativas. Entonces yo tengo ahí un P1 delta, es igual a delta P. Pero vos fíjate que regular la velocidad por variación de resistencia en el circuito inducido, tengo pérdidas, y esas pérdidas son proporcionales a la potencia absorbida y a la desviación de la variación de la velocidad. Expresión en unidades relativas. Por lo que con un par constante y disminuyendo la velocidad, fíjate que si yo disminuyo la velocidad, igual voy a tener pérdidas. Y esas pérdidas se me disipan en forma de calor. Bien. ¿No? Acá tenemos omega 0 menos omega 0 omega 0. Todo se ve en forma de calor. No es un sistema económico.
sobre todo con máquinas que no funcionan con una velocidad que funcionan mucho tiempo. Una velocidad menor a la nominal. Claro. Vos fíjate que aunque yo tenga una variación de velocidad, igual tengo una pérdida ahí. Entonces no da, ¿viste? El rendimiento aproximado es omega sobre omega 0. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos regulación por juntado del inducido. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Agarramos el conexionado paralelo, shunt, y le colocamos acá en las, digamos, en paralelo al motor, a los bornes del una resistencia variable. También tenemos esta resistencia en serie con el motor, que también vamos a considerar variable también. Por ahora no vamos a tocar la excitación. ¿Bien? No vamos a tocar la excitación. Vamos a ver cómo es que varían los parámetros en función de la variación de Young y la variación de RAD. ¿Bien? Bueno. Este procedimiento es para obtener características rígidas, incluso a pequeñas velocidades. Ahora corremos con el riesgo de que con velocidades inferiores a la nominal está cerca del vacío y podemos tener un coseno de pi bastante pésimo. Entonces yo con este sentido puedo hacer que la máquina tenga una buena rigidez aún con pequeñas velocidades. Bueno. Se emplean instalaciones de poca potencia para regular velocidad. O también se utiliza como reductor de velocidad en máquinas grandes para apreciar para la máquina. Bueno, y acá tenemos una serie de desarrollo matemático. Tomo las dos RAM. En realidad, tomo, claro, siempre tomo esta. Tengo que despejar IAD y después tengo que despejar, digamos, meter esa IAD en otra ecuación y ver cómo varían todos juntos. Eso es lo que quiero. O sea, yo planteo el sistema de ecuaciones U sub B para este lado y para toda la serie que está acá también. Entonces voy a tener, por ejemplo, I sub resum más IAD RAD va a ser U. Es la segunda, y bueno, la primera va a ser E más IAI RAI más RAD IAD. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo sé que IAD es igual a IAI más I sub, entonces este valor de IAD lo meto en 2. Entonces voy a tener, bueno, primero despejo I shunt de la, bueno, de la 2, despejo I shunt de la 2, y ahora, claro, despejo I shunt de la 2, y ahora meto IAD, el equivalente de IAD, acá adentro, que es IAI más I shunt. Entonces, es IAI más lo que tuve de I shunt antes, y acá despejo IAD. Luego planteo la otra ecuación y me queda, yo personalmente prefiero quedarme con esta, más. Porque acá se puede ver un poco mejor qué pasa cuando voy variando, porque ahora tenemos que hacer un análisis con las rectas, ¿viste? A medida que voy variando la R. Pero bueno, también tenemos A. Bueno, fíjate que yo tengo estas rectas. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos 4 casos. Si RAD es 0, la RAD, si es 0, estoy en un cortocircuito.
¿Cuál es RAD? Esta que está en serie con el motor. Si RAD es 0, la tensión aplicada es la de la red y la corriente del inducido varía. Se obtiene la característica natural. Estoy acá. Ahora, vamos a ver si RAD es infinito. Si RAD es infinito, ¿qué es lo que pasa? Abro el circuito. ¿Dónde estoy? Es un circuito abierto. ¿Qué es lo que me queda entonces? Ahora Mati va a lucirse y nos va a decir qué es lo que va a quedar. Porque ahora no. Mati? Fíjate que ahora, cuando RAD es infinito, si eso va a quedar como un circuito abierto, o sea, no va a estar conectado esto, acá va a estar abierto, entonces Sí, el en motor 0, no está conectado a la red. Si no está conectado a la red y encima le puso una resistencia Joule a bornes de la escobilla, espero decir bien, escobillas o colector. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Un qué? Un frenado. ¿Qué tipo de frenado tengo cuando tengo una resistencia en paralelo a bornes del motor? Un frenado dinámico. Tengo un frenado dinámico, porque yo desconecté el motor de la red y encima tengo una resistencia en paralelo. Según sea el valor de R-Zoom, va a ser la pendiente del frenado. No está, ojo, vamos a acá no está, pero nosotros sabemos que el frenado dinámico es una familia de rectas que concluye acá, en el origen de coordenadas, ¿viste? Viste que tenemos muchas rectas acá. Sí. Que bueno, si esta es la característica natural y encima tengo la R-Zoom, bueno, entonces será paralelo a este. Ahora, vamos a dejar la RAD en un valor constante y vamos a modificar la R-Zoom. A ver, ¿qué pasa si R-Zoom es 0? Si R-Zoom es 0, acá que hay un cortocircuito. ¿Bien? Entonces, la característica que tenemos es paralela a la característica natural y marcha en régimen de frenado dinámico. Vamos a prestarle atención a esto. La característica pasa por el origen de coordenadas. ¿Bien? Igual que esto. ¿Y por qué? Vamos a ver esto. ¿Cuál era la que hacíamos nosotros 0? La shunt. ¿Dónde tenemos R shunt? A ver, acá, si R shunt es 0, esto se me hace 0, y este término se me hace 0. Entonces voy a tener que la E va a ser igual a menos IAI RAI. Fíjate en esta fórmula, que yo cuando la R shunt la hago 0, mucho no se puede, te lo explico acá porque mucho no se puede ver, digamos, bueno, cuando esto es constante y esto es 0, porque esto se convierte como en un cortocircuito. Pero yo tengo la RAI y ahí, más allá de la E, la FEM que me genera cuando esto gira. Entonces, fíjate, en esta fórmula, hagamos R shunt 0. Este término se me hace 0. Este término se me hace 0. Entonces voy a tener E igual a menos IAI RAI. Entonces, digamos que la resistencia del arrollamiento del inducido es la resistencia por donde se va a disipar, va a ser medio peligroso esto, pero por ahí se va a disipar por recuperación de energía, digamos. Por eso quiero que se entienda la recuperación de energía. Y se corresponde el negativo
Porque ahora, acuérdate que con el frenado dinámico era, ¿ves? Con la corriente negativo. O par negativo, en este lado, ¿o no? Que convergía a este punto. Exacto. Ahora, vamos a hacer R-shunt infinito, circuito abierto. O sea, acá tenemos un circuito muy abierto. ¿Bien? Acá nos olvidamos entonces de la I de shunt. Si la R-shunt es infinito, entonces como que nosotros desconectamos la R-shunt, el motor funciona con la característica reostática, con la RAD en serie. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos esa RAD en serie? Cuando nosotros aumentamos la resistencia en serie del arrollamiento en serie con el motor, en el shunt, la pendiente se tuerce. Bajaba. ¿Ves? Pasa por el omega 0, pero esta ahora se tuerce. Bueno. Eso es lo que puede pasar. Ahora estoy buscando algo. Fíjate que nosotros también podemos, de alguna manera, tener esta característica, modificamos la R, pasamos a este punto y volvemos a modificarla. Entonces pasamos a esta pendiente. Entonces podemos tener diversas pendientes. Quiero ver dónde está omega 0' acá. No está. Fíjate que pero omega 0' la puedo decir de acá, porque omega 0' tiene que ver con el R shunt que yo agrego, o el RAD. Si yo tengo un valor de R shunt y RAD, según sea este producto sobre la suma, que me sale de esta fórmula que yo he desarrollado, voy a tener un omega 0 u otro omega 0' acá. ¿Bien? Este va a ser como un término intermedio, digamos, ¿ves? Donde yo voy a tener valores de R shunt y RAD, que no sean ni cero ni infinito. Entonces voy a estar trabajando, digamos, ahora en esta recta. Que no se va a torcer ni así, ni va a ser frenado. Digamos que estos son como estadios extremos, ¿se ve? En cambio, vos fíjate, que omega 0' va a depender de A por omega 0. Si R shunt es 0 o RAD es 0, por ejemplo, si RAD es 0, no tengo esto, acá tengo R shunt sobre R shunt 1, pero no voy a tener pendiente, pero voy a estar trabajando en la misma. En cambio, a mí es que yo voy variando, digamos, de alguna u otra manera, R shunt RAD sobre R shunt más RAD, voy a poder moverme, digamos. Fíjate que ahora yo tengo otra omega 0' que se corresponden a omega 0, ¿ves? Este omega 0, este omega 0'. ¿Se ve? Que para el mismo par voy a tener, digamos, otra intersección. Esta es la natural. La natural, ¿cuándo se da? Cuando no tengo la RAD. Y ahora, si yo tengo RAD y encima tengo R shunt, bueno, esta es la reostática. La reostática, acuérdate que era, ¿cuándo era la reostática? La última. La resistencia. Cuando yo le saco la resistencia. Y queda la RAD en serie. Exactamente. Claro, porque en el tuerzo la pendiente. No. Pero, como toda cuestión de regulación, en este caso de velocidad, no resulta conveniente ya que, ¿qué estamos usando acá, Mati? Resistencia. ¿Y qué me produce la resistencia? Chulo. Por ende, usar resistencia acá, como en cualquier tipo, me genera mucho calentamiento. Exacto. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Después tenemos el sistema World Learner. Este es un sistema muy viejo, en el cual, bueno, puedo ir regulando la excitación. Yo tengo encima 3 motores. Tengo un motor trifásico, un generador y un motor. Y encima, mira cómo están dispuestos.
Esto es la continua del otro motor. Y la corriente de excitación se regula de esta manera. ¿Ves? A medida que también le voy dando acá. Fíjate que está en el mismo eje solidario la excitación y el generador, que después me va a dar la corriente del motor. Acá voy a tener la U sub B. ¿Ves? Es un conjunto motor, generador, motor. Carísimo. ¿Qué? Carísimo. Bueno, para que vos veas. Destinado a lograr el control del sentido de giro. Tiene una amplia regulación de velocidad en motores destinados al estacionamiento de grandes hinchas, grúas, cabestrantes. Claro, acuérdate, porque yo regulo la I de excitación, pero puedo ir regulando las velocidades, pero como vos dijiste, ¿ves? Es muy caro por la cantidad que tengo que usar. Tiene acoplado en su eje este motor un generador de continua que alimenta un shunt conectado directo a su escobilla. Se nota que es shunt, ¿no? Paralelo. Sin ningún rato de arranque o regulación. Los arrollamientos de excitación del generador y el motor están alimentados por una excitatriz independiente, accionada por el mismo motor trifásico, y ambos giran a la velocidad casi constante. Con este montaje, la tensión de la escobilla del generador se puede hacer muy pequeña por disminución de la corriente de excitación. Podemos prescindir de rostro de arranque. ¿Ves? Podemos variar la tensión del generador. Varío la tensión del generador, entonces tengo par constante. O varío la corriente de excitación que me hace variar el flujo, potencia constante. ¿Bien? Acuérdate siempre. Par constante, potencia constante. Las dos zonas. Aquí hay una palabrita, y hay un concepto, digamos, que esta maniobra, digamos, ¿no? De variar la velocidad del motor shunt por encima, perdón, de su valor nominal, como hago yo, disminuyo el flujo. Se tiene que hacer de manera muy discreta. ¿Por qué? Por supuesto, tiene que operar a velocidades superiores. Es muy inestable a bajas velocidades por la caída de tensión del circuito de inducción del motor. Resulta comparable con la tensión del generador y pequeñas variaciones de carga provocan perturbaciones que pueden parar el motor. Por supuesto que las desventajas están a la vista, son muy caros, consumen un montón, operan 3 máquinas. La potencia total es triple de la del motor, gran volumen del conjunto, escaso rendimiento, mantenimiento muy costoso. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos nuestra amiga electrónica, que siempre nos salva las papas. ¿Bien? En la electrónica usamos, por ejemplo, un modulador de ancho de pulso. ¿Bien? Entonces, esto nos sirve mucho para el control de velocidad de motores de corriente continua, variando la tensión de entrada. Bien. Este método limita fuertemente la corriente, disipa potencia innecesariamente. Para conseguir un procedimiento más eficiente, utiliza convertidores electrónicos del circuito de corriente. Método modulación de ancho de pulso, el control de voltaje y el control en corriente. Bien. Bueno, acuérdate que yo puedo recortar, digamos, esta onda, o sea, le puedo dar, digamos, diversos anchos. En función de este ancho voy a tener, yo creo que esto no sé. ¿Querés que lo veamos igual, Mati, a esto? No. Porque vos fíjate que yo a medida que voy aumentando el ancho del pulso, el valor eficaz de tensión que voy obteniendo va a ser, por supuesto, el valor cuadrático, todo lo demás. Y acá va a ir aumentando, acá va a ir y acá va a ser pleno. Por supuesto que este delta es trabajo prendido sobre el periodo total. El tiempo, digamos, está prendido sobre el tiempo total, periodo. Y bueno, por supuesto que así, a medida que yo voy generando ciertos puntos,
caso, bueno, con ayuda de esta electrónica, el motor, este diodo se conecta para que no se equivoque y todo lo demás, voy obteniendo diversas tensiones. Entonces yo voy aumentando la tensión o disminuyendo la tensión y así voy regulando la velocidad. Ahora, vamos a la serie. Ya hemos visto todo lo que hace al motor shunt. ¿Bien? Vamos al motor serie. Primero habíamos visto que podíamos modificar el flujo de excitación. Eso me permite, como en el shunt, operar con velocidades superiores a la velocidad nominal. Pero tenemos que tener en cuenta algo acá. La excitación y el motor está todo puesto en serie. Exacto. No es posible usar la regulación simple que se utiliza en el motor shunt, que controla el flujo maestro de la máquina. Aquí, para hacer variar la corriente de excitación, se utiliza un shuntado del inducido. Bueno, acá shuntamos, en este caso, shuntamos la excitación. ¿Bien? Tú juntas, él junta, nosotros juntamos. Mira. Bueno. O del arrollamiento de excitación de motor, ¿ves? O juntamos una o juntamos la otra. Vea. Bueno, acá he juntado las dos cosas juntas. Acá junto solo el motor. Acá puedo regular también en serie todo, pero y junto el motor. Entonces son diversas situaciones. Entonces, a ver, vamos primero a juntar. Baja. Vamos a juntar el índice. Vamos a juntar el índice. Bueno, ahora tenemos el juntado, digamos, vamos a hacer el juntado de la parte del arrollamiento de excitación. Esto es bueno porque en la R de shunt es bastante baja el valor. El límite de velocidad no debe pasar de 2,1, potencia constante y aparente constante. Los límites son más reducidos. Se utilizan para aumentar la velocidad en cargas pequeñas. Yo hago el juntado, debilito un poco el campo y fíjense que puedo conseguir mayores velocidades. Ahí. Y si yo junto el inducido, tengo esta situación. Y tengo para excitación, para inducido. Y esta es la natural, sin juntar nada. ¿Ves? Si yo junto el inducido, omega menor a omega n. ¿Se entiende? O sea, si yo junto el inducido, que sería este caso, bueno, encima aumento la rigidez, la reducción de velocidad se debe al crecimiento del flujo inductor. Es como que prepondera el flujo inductor, porque esto quedó en serie. Entonces yo acá le hago, si con una corriente menor, el par es menor, la velocidad es más chica. Tengo esta situación, E igual a K flujo omega 0 y shunt R shunt, son iguales, de donde omega 0 es igual a shunt R shunt sobre K flujo. Si yo aumento el flujo, disminuyo omega 0. Lo mismo, algo similar a lo que nos pasaba en el shunt. El shunt no era el shunt del shunt, pero era en el otro esquema. Bueno, y acá puedo ir regulando la corriente directa. ¿Bien? Entonces acá yo también puedo ir regulando la corriente que yo tengo en serie. Entonces yo acá incluso obtengo una mejor rigidez y una mayor regulación. La regulación por juntado del inducido no es muy económica. La pérdida es bastante alta en marcha continua. Se utiliza para disminuir en forma temporal la velocidad a par constante. El límite de regulación es 3 a 5 ohms. Y bueno, variando la tensión de alimentación, variación por ancho de pulso,
que creo que ya la hemos mencionado N veces. Bien. Ahora tenemos la regulación de corriente alterna. Esto es muy interesante. Bien. Porque nosotros tenemos que ver la fórmula. Por acá está la fórmula. Ahí está. Esta es la fórmula que me interesa. Bien. Tenemos omega 2 pi por f sobre 60. Bien. De una máquina asíncrona. En el caso, bueno, o puede ser síncrona, pero vamos a hacer un análisis de cómo yo puedo variar la velocidad. Y fíjense que pueden ser en función de qué cosa, de la frecuencia o de los polos. Bien, entonces yo puedo ir viendo cómo varío, por ejemplo, la velocidad en función de la variación de la frecuencia de los polos. Para los motores asíncronos, ¿ves? Inserto resistencia en el rotor, cambio el número de polos, varío la frecuencia, convertidores estáticos u otros por impulso, por ejemplo. Bien. ¿Ves? Los motores síncronos se pueden regular la velocidad por variación de frecuencia. Pero, por lo general, los síncronos no se van a tener en cuenta para variar la velocidad. Justamente se diseñan por una velocidad de sincronía. ¿Ves? Por lo general se emplean motores asíncronos con rotor y cortocircuito o con rotor bobinado. ¿Bien? O sea, acá no hacemos una distinción entre la jaula de ardilla, vale lo mismo. Entonces, vamos a ver, fijémonos, si yo inserto una resistencia en el rotor, que esta solamente va a valer para la del arrollamiento. El rotor bobinado, inserto una resistencia en el circuito rotórico, ¿ves? Permitiendo modificar la velocidad. Depende del número de escalonamiento. La regulación disminuye la velocidad nominal y la utilización óptima del motor. Se produce en el caso de regulación a par constante. Claro, porque nosotros queríamos modificar esa E, pero esa E la consigo en este caso aumentando la resistencia pero en el rotor. ¿Bien? La variación se reduce a una gama 231, tiene inconvenientes grandes. Todo lo que incluya en el agregado de resistencia tiene P. Delta P2 es igual a SP1. En servicios continuos su uso no es racional. Ahora vamos a hacer este que me gusta, que bueno, a quien no le gusta más. Es más lindo. Nosotros tenemos ahora que variar la velocidad por el cambio de número de polos. ¿Bien? Se sabe esta fórmula 60F1 sobre P, entonces sí, ya podemos deducir cómo aumento N disminuyendo P. ¿Cómo disminuyo N aumentando P? ¿Sí o no? Entonces, voy a omega 2 pi F sobre 2 pi F sobre P, perdón, omega 2 pi. En los motores con conmutación de número de polos, el arrollamiento de cada fase está constituido generalmente por dos partes idénticas conectadas en serie, en una de las cuales se hace variar el sentido de la corriente por conmutación de esas partes en paralelo. Bien, entonces, ¿ves? Yo acá tengo un polo sur, un polo norte. Y acá yo tengo, fíjate que si yo dejo así la serie como está, tengo sur, no, sur, no. Entonces yo acá tengo o un sur, visto desde acá, tengo un sur o un norte. Entonces, yo acá voy a tener solo dos polos. Bien, fíjate por qué el sur y por qué el norte. ¿Ves? Fíjate el sentido. En cambio acá tengo cuatro polos. 1, 2, 3, 4. La conexión de los arrollamientos se realiza por conmutación en el arrollamiento estatórico, de estrella a doble estrella y el triángulo a doble estrella. Y acá hay que hacer un jueguito con la E, con un montón de cuestiones más. Voy a hacer uso de mi apunte del mercado negro. También para explicar un poco de eso de la estrella y el triángulo. Este apunte es de Arcurio. Medio difícil de entender porque usa la simbología que nosotros ni usamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? De estrella a doble estrella, par constante.
de triángulo doble estrella, potencia constante. Bien. Eso hay que tener en cuenta. Estoy pensando. Una cosita acá. A ver, si esto es par constante. Para el par constante, modificamos la... Ah, no, pero eso era continuo. No. Vamos a ver que acá es... Bueno, es lo mismo, pero un poco distinto. Los motores que permiten tipo de conmutación sobre arrollamientos estatóricos son de 2 velocidades. El anterior te muestra cómo va pasando de una a otra, ¿cierto? Acá en estos esquemas, sí. El paso intermedio y el paso como queda. Bien. A potencia constante yo no varío. Bueno, estoy tratando de razonar, no sé si es lo mismo. Pero a par constante y a potencia. En el paso a velocidad más elevada, la potencia desarrollada varía muy poco. Hay dos métodos. Método de los polos consecuentes, y acá vamos a hacer una especie de análisis bastante despacito de cómo es cada tipo de arranque. Se mueve ya un poco. Y voy a buscar este apunte porque creo que lo descargué, no sé dónde está. Ya te lo voy a pasar. Es como que todo esto lo sintetiza en 6 páginas, pero me parece que está demasiado incompleto respecto al que está acá en el PDF. Método de polo consecuente y el estator múltiple. Fíjate que si yo tengo, bueno, el motor es un bobinado y 2 velocidades. El método de los polos consecuentes se basa en el hecho de que el número de polos en los devanados del estator de un motor de inducción se puede cambiar fácilmente por un factor 2:1 simplemente cambiando la conexión al bobo. Mira, va la corriente por este lado, pero como este arrollamiento está dispuesto de esta manera, aunque la corriente siga el mismo camino, respecto al estator, como esta está así, y yo veo esta corriente viniendo para acá, acá tengo un polo sur, aunque siga el mismo circuito. Y en cambio esta no, es norte-norte. Entonces yo acá es como que, vamos a ver qué pasó. Si yo conmuto acá, yo acá tengo 2 polos, pero acá tengo un solo polo. Claro. ¿Bien? ¿Ves? Yo invierto la conexión de una de las bobinas. Se forman 2 polos norte y el flujo magnético retorna al estator por los puntos intermedios entre las dos bobinas. Los polos sur así formados son los polos consecuentes. Acá vamos a ir despacito. ¿Cuáles son los polos consecuentes? Son los polos sur que se forman cuando yo tengo, o sea, yo tengo acá 2 polos norte, pero consecuencia de ello, tiene que haber un polo sur. No puede existir el polo norte solo. Ventaja. Tengo elevado rendimiento. Es simple. Haciendo con control, pues con manual o automática es simple. Y es barato, entonces. Tiene buen rendimiento, es simple de manejar y es barato. Las desventajas. Se requieren motores especiales con el bono necesario con la terminal llevado al exterior del estator y no permite el control gradador y control. Fíjate que acá yo tengo un motor, bueno, primero está este, después vamos a ver estos 4, pero vamos a ver este solito. En realidad el que vamos a analizar bien va a ser estos 4. Pero primero vamos a ver este solito. Y ahí, cállate que me desesperas.
Bueno, fíjate que yo tengo del T1 al TA, tengo este sentido de arrollamiento, sigo, invierto este sentido, vuelvo y sigo, derecho, sigo, invierto y termino. Entonces, cuando es derecho es norte, invertido sur. Mira, Mati. Norte, y como yo lo invierto, el estator no ve un norte, ve un sur. Norte, sur. Norte, sur. ¿Por qué? Aunque todo esté en serie, yo quise poner esta bobina así. Ojo, este es norte, no es que porque acá hay un norte va a haber su sur consecuente. Pasa que como yo tengo un sur después, no hace falta que se me forme el sur. Ya tengo el otro sur. No sé si me explico. En cambio, cuando yo tenga, por ejemplo, dos norte, cuando yo tenga acá dos norte, voy a tener atrás de cada uno de estos norte un sur. Pero yo acá ya tengo un sur formado. El otro se me va a formar porque no está, digamos. Tiene que aparecer por algún lado. Que sería el caso este. Están todos dispuestos de esta manera. Entonces, todo, el ahí va a haber sur. Está todo puesto para el sur, para la I, pero tiene que estar su norte también. En este caso tenemos norte, norte, sur, sur. Sur, sur, norte, norte. Como todo esto es norte o sur, tiene que estar el otro. ¿Ves? A ver, vamos a ir despacito y suavemente. En este sentido, todos los motores de inducción tienen bobinados de 2 capas. Bueno, el número de bobinas es igual al número de ranuras del estator, un tercio asignado cada fase. En todos los intervalos polares de 120 grados debe contener una asociación de 3 grupos de bobinas. Antes de interconectar las 3 fases para que formen una estrella o triángulo, es necesario que las bobinas de cada grupo se conecten en serie entre sí por fase. El frío corresponde a un motor de 4 polos convencional. La bobina 1 y 3 son norte, fíjate. Son recorridas por la corriente en el mismo sentido y forman los nortes. Está todo en serie, eso quiero explicar, pero como yo puse este bobinado al revés, veo, el estator no ve un norte, ve un sur. Está bien. El 2 y el 4 son recorridas por la corriente en el sentido contrario a las anteriores, por ello forman el sur. Cada fase se conecta de la misma forma, a su vez se conectan estrella y triángulo con las dos anteriores. Entonces yo tengo una serie convencional, un paralelo consecuente, que es lo mismo que la serie convencional, no más que en el medio yo tengo este conexionado, ¿ves? O sea, yo agarro la mitad y hago el paralelo, ¿ves? Por los extremos de acá cierro y por acá también saco el otro paralelo, ¿ves? El paralelo, esto es medio, si lo querés memorizar, Mati, el paralelo consecuente, o sea, el serie convencional no es que yo conecto y tengo paralelo convencional. Serie convencional, si yo lo hago paralelo, tengo paralelo consecuente. Fíjate que es exactamente lo mismo, nomás que puesto acá, digamos. Y el serie convencional, ¿ves? Todo norte. Y acá también está todo norte en teoría, pero vos fíjate de que yo cuando cierro acá, tengo un norte y un sur, porque acordate que el norte y el sur en el paralelo lo voy a tener en estos bornes, igual acá, aunque el conexionado o el sentido conexionado sea el mismo. Ve que acá va y vuelve, acá también va y vuelve, pero acá le hice el paralelo, entonces yo voy a tener, si este es norte y después le hago el paralelo, voy a tener el norte acá y el sur acá. Ahora lo vamos a ver bien. O sea, fíjate. Serie convencional y paralelo consecuente, vamos a ver estos arrollamientos. Fíjate. Veamos primero el serie. Sería norte, norte, pero después invierto. Sur, sur. Serie convencional. El paralelo consecuente, olvídate primero de este paralelo. Fíjate que es lo mismo. Si lo vemos como serie, sería norte,
norte, invierto, sur, sur. Pero entre 1 y 3 pongo la X y entre el 2 y el 4 pongo la Y para formar el paralelo. Este es el paralelo consecuente. Vamos a distinguir el conexionado. Vamos a distinguir, Mati, el conexionado por un lado y la disposición, digamos, de los polos por otro. Por eso el serie convencional y paralelo consecuente como conexionado es prácticamente lo mismo, nomás que entre 1 y 3 acá hago un paralelo y entre el 2 y el 4 hago el otro. Esto lo cortocircuito, ¿ves? Cortocircuito acá y acá saco una y entre el 3 y el 4, perdón, saco la otra. Y fíjate, la serie consecuente sería norte. A ver, esto es norte, norte, sur, sur. En este caso sería norte, 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 norte. Fíjate que siempre voy en este sentido. En cambio acá hago 2 y los otros 2 con el sentido opuesto. En cambio esto hago 1, 3, 4 y 2, pero siempre girando en este sentido. En el otro era 1, 3 y el 4 y el 2 eran así. Mira. Entonces acá yo tengo norte, norte, sur, sur. Norte, norte, sur, sur. ¿Cuántos polos tengo? 4. Vamos a prestarle atención acá. En el otro, en el serie consecuente, yo debería tener norte, 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 norte. Porque yo nunca invertí el sentido del conexionado. Norte, 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 norte. Siempre seguí el mismo sentido. Yo en teoría debería tener un polo. Pero por cada norte, esto quiero decir, por cada norte va a existir su sur. Entonces yo, como no existe el monopolo magnético, para cada norte va a existir su sur. Entonces, voy a tener 2 polos en cada norte. Entonces, acá voy a tener norte, 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 con su sur. No puedo tener norte, 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 norte solo. Porque no existe el monopolo magnético. Entonces yo acá tengo los 4 polos que yo formé por la disposición del bobinado y 4 polos más que se me tienen que formar sí o sí, porque tiene que haber un polo sur. ¿Bien? Para cada polo norte tiene que existir su polo sur. Nomás que acá yo hice coincidir los bobinados con el nombre de polo. Acá no. O sea, yo tengo 4 bobinados, pero tengo 8 polos. Porque acá yo formé para cada norte su sur. Chao, listo. No tengo sur que se formen atrás de cada norte. Me explicito. En cambio acá, como los 4 son norte, cada norte tiene que tener su sur. Entonces el otro sur se me forma automáticamente. A ver si lo leemos por acá. ¿Ves? En esta conexión, serie convencional, acá, este es el serie convencional. Ah, está. Para el paralelo consecuente, fíjate que me pasa algo similar. Mati, mira. Fíjate que el 1 ve también. O sea, yo lo conecto en 1 y en 3 tengo, digamos, norte-sur, norte-sur, pero vos fíjate que esto era norte-norte. Entonces, ¿para dónde apunta la flecha del norte? A la X. En teoría, fíjate que acá el norte en paralelo consecuente, mira Mati, el norte está en la X, ¿ves? Pongo acá el paralelo. Como yo acá rollo al revés, digámoslo así, voy a tener también mi norte-norte y mi norte apuntando al X. ¿Ves? Mi norte, bueno, apuntando, depende por dónde, si querés venir del X, veo sur-sur, sur-sur. Y el sur va al Y. Pero es norte-norte
y me voy para la X. Y si arranco en Y y voy en antioral, en el sentido contrario a lo que hacía en la serie, hago también norte-norte. Entonces yo tengo 4 nortes, nomás que 2 están en paralelo con otros 2. Pero acá me pasa lo mismo que en la serie consecuente. O sea, en lo que es consecuente, tengo más polos. Y en el convencional, no. Eso también puedes memorizar. En el convencional, para el mismo número de arrollamiento, tengo los mismos números de polos. En el consecuente, no. Porque a consecuencia de tener todo en las mismas polaridades, consecuentemente me aparece el otro polo atrás. No sé si así que lo vas asociando un poquito. Y es cruzado. ¿Y ves? No, Ya, ¿se entiende, Mati? Algo. No, bueno, te la estoy haciendo lo más pedagógica posible. Fierito el tema. Está hermoso, como diría, bueno, ya sabemos. A ver, vamos. Fíjate que la serie consecuente hace norte. Vamos primero, la serie es fácil, el tema del paralelo por ahí. Hace una suerte de análisis medio raro. Norte, 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 serie consecuente. Y para cada norte hay su sur. Consecuente, acuérdate, consecuente. Como está todo en la misma polaridad, tiene que aparecer la otra polaridad atrás. Y en el convencional, ¿ves? Norte, sur, norte, sur. En este caso, perdón. Norte, norte, sur, sur. Fíjate cómo está el sentido. Y acá. Entonces, para cada norte está su sur, listo. No hace falta que consecuentemente, perdón, aparezca el otro polo. Porque acá ya tengo para cada norte su sur. En el convencional. El consecuente, no. Porque consecuencia que está todo en el norte, aparecerá mi sur. Por eso acá tengo 8 polos. Acá tengo, vamos a hacer la serie consecuente, ¿ves? Norte, 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 norte. Son 4 nortes, pero consecuentemente tiene que estar su sur. Entonces, para cada norte, está su sur atrás. Bueno, o al revés. Exacto. Sí, parece A ver, por consecuencia de haber modificado. A ver, pero vamos despacito y suavemente, porque esto tiene que salir. Fíjate en el paralelo convencional. Es lo mismo, pero entre el 1 y el 3, ¿ves? Está la Y y la X de los paralelos, ¿ves? Entonces hago acá, norte, norte, X. Bueno. O puedo hacer sur, sur, bueno, la misma chauchada. El norte apunta para el Y, en este caso, bueno. Sería norte, claro, sí, bueno. Norte, norte, y salgo en X. O sur, bueno, sur, sur, X. La vamos a hacer como está acá. X, sur, sur, Y. X, sur, sur, Y. Y si yo vengo en la Y, cambio el sentido. No es sur, sur, es norte, norte. Entonces yo para cada norte tengo su sur, haciendo el mismo conexión. ¿Por qué desastre de palabras estoy haciendo, por favor? Quiero que se entienda. Continúa, Mati. Bueno, en este caso, bueno, vamos a leer un poco. Tenemos entonces el convencional, es este de norte-sur. Y el serie convencional o paralelo consecuente. A ver, vamos a leerlo. Motor de 4 polos. Conectado en serie convencional. Para la conexión paralelo consecuente se hace un puente entre el T1 y TA y una toma central X entre la 3 y la 4. Esta conexión el sentido de la corriente de todos los elementos del mismo y por ello son todos sur. Tenés que verlos como la corriente. Pero como los polos magnéticos no existen aislados, entonces aparece un polo norte. O sea, acá. Consecuencia de. Ah, exactamente. Bien. Lo estoy aprendiendo porque estoy aprendiendo versos para decirlo en el final. No es que lo sepa de espectacular. Y, mentira, pero bueno. Yo te sé dar accionamiento y control.
Yo no voy a decir nada porque lo voy a subir. Ay, la voy a decir. Gracias a Dios faltan varios días, pero tenemos que ir práctico acá. Sí, no, faltan 3 días, Mati, para el examen. Sí, Mucho falta. relativo. Bueno, como se observa, la conexión serie convencional tiene 2 pares de polos o 4 polos. Entonces yo acá, como aumenté el número de polos, entonces yo pasando de la serie convencional al paralelo consecuente, el número de polos aumenta y la velocidad... Va a disminuir. Muy bien, Porque muy bien. eso es lo que me voy a aprender. Un gráfico y lo que significa, nada más. Pero cuando van a analizar gráficos, no piensen analizar. Por favor. Si yo llevaba esta materia. Bueno. No, Aparte no capaz nos que va la a doy preguntar en mucho serio después. y esto queda grabado de por vida en el internet. A ver, y fíjate que yo tengo el paralelo convencional. Y de repente, por ejemplo, saco este 4.2 que me conecta T1 y TA. Perdón, no el 4.2, perdón, saco este puente entre 1 y TA. Paso a la serie. Aumento el número de polos, porque acá tengo 4, acá tengo 8 polos. Entonces, pasando del paralelo convencional a la serie consecuente, aumento el número de polos y disminuyo la velocidad. Bien. Bueno. Y acá te dice todas las consideraciones. Yo creo que esto es más importante, pero a ver. Un bobinado rápido, un bobinado lento. Esto, el bobinado rápido y el bobinado lento. Dios. ¿Cómo puede ser un bobinado rápido, un bobinado lento? ¿Es un bobinado? Dios lo entienda, y va a saltar otro profesor de otra materia diciendo, alumno está en 5º año y me viene a hablar de Dios. ¿Te acordás, Mati? ¿Te acordás quién me dijo eso? A ver. Vamos al inconveniente, que es lo más lindo y lo que más sale. Bueno, igual quedó limpito, Sí. Quedó limpito con la escoba, después hay que pasarle el ilustrador, El tema es que quiero ver, bueno. Después, lo bobinado lento y rápido se menciona. Anda, si querés. Se menciona. Bueno. Inconvenientes. Porque tenemos... perdón. Después de hablar de todo este desastre, habla sobre que tenemos arrollamientos de bobinado rápido y lento, pero tiene desventaja. O sea, esta es otra cosa. ¿Bien? Porque por acá va a circular una corriente y por la otra y va a hacer que ande más rápido o más lento, nada más. Otra cosa. Los inconvenientes que tiene este tipo de motor contra todo este desastre es que tengo mayor tamaño y peso para la misma potencia, porque se emplea un solo bobinado al mismo tiempo, es más caro, mayor reactancia y dispersión, porque las ranuras para 2 devanados son más profundas. Acuérdate que esto también tiene más reactancia. De verdad. Mayor reactancia en cada devanado y la regulación de la velocidad es más pobre. ¿Bien? No, utilizar la palabra pobre es más difícil, pobre, ¿no? Va a saltar algunos. Bueno, se combinan los métodos, por lo consecuente, con los devanados múltiples se puede obtener una gama de inducción, bueno, de 4. Ahora, podemos tener diversos desastres de conexión, ¿ves? Se menciona nomás. Hace mención que puede ser triángulo
estrella, estrella, triángulo, triángulo, triángulo. El motor normal puede ser estrella, triángulo, y el motor consecuente puede ser triángulo, serie consecuente, paralelo, estrella convencional. O sea, estrella, paralelo, convencional. En este caso, serie consecuente, paralelo convencional, ¿dónde está? Serie consecuente, paralelo convencional. Ah, es lo mismo, mira. Bueno, es lo mismo, nomás que una temprana y otra. Es lo mismo, no es. Me van a sacar, no es lo mismo, pero es lo mismo haciéndole el tejito, nomás que después se hace el paralelo acá. O viceversa, le sacas esto. Entonces vos fíjate que si yo tengo el triángulo en serie consecuente y la estrella en paralelo convencional, tengo par constante. Si yo tengo estrella, paralelo consecuente, triángulo, serie convencional, sería como que está al revés esto, entonces tengo potencia constante. Ahora, si yo tengo dos estrellas, estrella, serie consecuente, estrella, paralelo convencional, que sería el caso donde yo tengo serie consecuente, sería la de estado de arriba. Perdón. Serie consecuente. Claro, el segundo, mira, estrella es paralelo consecuente, serie convencional. Sería la primera. Tengo de 8 a 4. Potencia constante. O sea, para este es potencia constante y para esto es par constante. Y si yo tengo las dos estrellas, estrella serie consecuente y estrella paralelo convencional, el par variable. ¿Ves? Par variable, par constante, potencia constante. Funcionamiento de la velocidad de vuelta igual para la. Fíjate que esto, par velocidad me da potencia constante. Par constante y par variable. Siempre será para polos consecuentes. Siempre será para polos consecuentes. Cualquiera de dos. La velocidad inferior. Y para polos convencionales, la velocidad superior. Para polos consecuentes, siempre será, o sea, yo tengo más velocidad. Si yo tengo, perdón, para polos consecuentes tengo mayor polos, menor velocidades. Para polos consecuentes, velocidad menor, ¿se entiende? Y para polos convencionales, velocidades mayores, siempre. ¿Viste esto que está subrayado acá? Esto sale por el análisis de hacer serie convencional para lo consecuente, para lo convencional serie consecuente, de hacer el conexionado y todo lo demás, consecuente porque me sale el polo consecuencia atrás, de que existan todos los mismos, y el convencional porque para cada arrollamiento está su polo y existe el otro porque está dispuesto, y listo, no hace falta que se genere de otro. Tengo, para todo lo que es consecuente, tengo mayores polos, menor velocidad. Todo lo que es convencional, menor cantidad de polos, mayor velocidad. Punto. Que eso es lo que está subrayadito acá. ¿Me matí? Okay. Terminó la parte más difícil. Esta es la parte más difícil de lo que es regulación de velocidad. Variando el número de polos. Como ella, que tiene 24 polos. Bueno, y ahora vamos a ver la regulación de velocidades por tensión de línea. Se sabe, ¿no? Entonces, el par de motor bajo condiciones de arranque y de marcha varía con el cuadrado de la tensión aplicada al estator por una carga determinada. Reduciendo la tensión de línea, reduzco el par con el cuadrado de la reducción de la tensión de línea. Ahí están las curvas. Fíjate que, como cuando vimos en arranque suave, ¿te acuerdas que teníamos familias de curvas para las distintas tensiones? Entonces vos fíjate que para las diversas tensiones voy a tener
distintas curvas para velocidad. Por supuesto, cuando mayor es la tensión, mayor es esto, digamos. Y fíjate que incluso para menores tensiones, el par máximo también va disminuyendo. Fíjate el pico acá, el pico acá, el pico acá. Y fíjate que para la carga esta, la velocidad va a ser menor. Entonces, para esta carga, para estas curvas, la velocidad en régimen va a ser menor. Acá va a ser más grande, acá va a ser más grande. Entonces, yo variando la tensión, varío la velocidad. Este método resulta el menos satisfactorio para el control de la velocidad en modelos trifásicos, ya que aplica la mitad de voltaje nominal, el par se reduce a la cuarta parte. Acuérdate que uno se relaciona con el cuadrado del otro. La velocidad se reduce rápidamente y el motor se detiene antes que pueda desarrollar el par. ¿Bien? Puede ocurrir un caso que disminuya tanto que estoy hasta en la zona inestable. Ahora, para control de frecuencia de la línea, si se cambia la frecuencia, la velocidad de rotación cambia en proporción directa con el cambio de frecuencia. Y el punto de vacío sobre la curva característica para velocidad cambiará con ello. Sabiendo que n es igual a 60f1 menos s sobre p, bueno, vamos a cambiar el número de polo, la frecuencia, digamos, y el deslizamiento. Vos fíjate que si yo tengo esta situación, voy a tener para mayores frecuencias una velocidad nominal donde el deslizamiento sea cero distinto. Entonces, si el deslizamiento es cero, acordate que yo estoy en la nominal, pero yo al aumentar f, aumento n. Mirá, Mati, esta forma. ¿Ves? N igual a f 61 menos s sobre p. ¿Bien? Sí. N velocidad. Sí. ¿Qué velocidad es n? Velocidad del mecánico. Alejo. Si yo aumento f, aumento n. Y si yo hago ese cero era para sincronismo, para esa f más grande, la n va a ser más grande. O sea, vos fíjate que yo aumento la velocidad y estas características van tomando esta forma, ¿ves? Para frecuencias mayores voy a tener esta situación. Pero fíjate que voy perdiendo, ¿qué cosa? Mucho par máximo para mayores frecuencias, ¿bien? Bueno, vamos a hacer control de velocidad mediante relación tensión-frecuencia. Ahora, cuando yo utilizo frecuencias inferiores a los 50 Hz, a la nominal, también necesito reducir la tensión para obtener una respuesta. La tensión aplicada debe disminuir linealmente con la disminución de la frecuencia, degradación. Ya que si esto no se hace, se satura el acero del núcleo del estator y aparece un flujo de magnetización excesivo para la máquina. Por eso, viste, cuando yo trabajo, acá también voy reduciendo E. ¿Y qué pasa si yo? Bueno, ¿ven? Esto es par velocidad. Bueno, igual acá creo que no reduzco R. Acá sí. ¿Ves? Para distintas curvas, donde yo voy, acá tengo un valor de, esta curva me corresponde para esta tensión y esta frecuencia. Yo, reduciendo de manera lineal la tensión y la frecuencia, según este gráfico, el par máximo siempre será el mismo. Cuando la frecuencia eléctrica aplicada supera la nominal de línea, el voltaje mantenido constante. Cuando mayor sea la frecuencia, mayor es la velocidad y disminuye el flujo y el par máximo, que es esto que pasa acá. O sea, acá en esta situación. Y ahí está.
el flujo en el entrehierro se mantiene, no disminuye el par. Claro, fíjate que si yo aumento perdón, si yo disminuyo la tensión y la frecuencia, se mantiene el mismo par máximo constante. Tensión, frecuencia. Para lograr la variación de la frecuencia se puede conseguir por convertidores rotativos o estáticos. Un rotativo generado un motor asíncrono rotor rebobinado, el generador varía la frecuencia de tensión generada, y el asíncrono, motor asíncrono con rotor rebobinado. No se utiliza porque es muy caro. Pero sí utilizamos nuestra querida y amiga electrónica. Bueno, no te vayas antes. ¿Cómo obtenemos variando ese control de frecuencia-tensión? Porque en realidad, perdona que te diga, fíjate, decime esto claro. Para yo obtener algo óptimo, manteniendo siempre nuestro par máximo, lo ideal, tengo que variar sí o sí conjuntamente la tensión con la frecuencia. ¿Por Cuando la qué? disminuyo. Sí, y claro, cuando lo aumento también. Sí. Porque si yo solamente varío la frecuencia, veo que pierdo mucho par. Disminuyendo, bueno, manteniendo la tensión. En el caso, como vimos en los gráficos, yo tengo lo ideal, sería mantener variar la frecuencia conjuntamente con la tensión para yo tener siempre mi máximo par. Bueno, ¿cómo lo obtengo esto? Con lo que vamos a ver ahora. Claro, acuérdate que variando la frecuencia y la tensión se puede hacer, ¿ves? Variando la tensión, bueno, espera, no quiero mandar gilada. Espera. Variando el módulo de la tensión, y bueno, puedo usar un reóstato alternas. A ver, espera, no quiero hablar gilada. Se reduce la tensión de línea. No te dice cómo, pero reduciendo la tensión de línea. O aumentando la tensión de línea. No te dice cómo. Pequeño gran detalle, ¿eh? Sí, pero vos fíjate que lea el último, que dice, para lograr la variación de la frecuencia se puede conseguir con convertidor rotativo o estático. Rotativo, generador, motor asíncrona de rotor bobinado, motor asíncrona, rotor asíncrono con rotor bobinado. En línea cascada o en el mismo eje. En línea cascada o en el mismo eje. Puede variar la frecuencia. Es muy costoso y bajo rendimiento. Como tiene resistencia, hay mucha disipación de potencia. O sea, lo que estamos viendo es el pedo, digamos casi. No está, bueno, no está tan al pedo porque No, en haces. resumen. Claro, para el uso práctico, sí. Sí. Entonces, digamos, bueno. Por eso usamos la electrónica, que acá sí vamos a poder variar la magnitud de la frecuencia, la magnitud de la tensión y la frecuencia. Acuérdate que yo primero rectifico esta onda, la hago pasar por un filtro LC y después la ondulo. ¿Te acuerdas? Yo tenía una onda portadora. ¿Bien? Bueno, acá yo la rectifico. Creo que esto es para mencionar nomás, Mati, ¿no? Esto se rectifica de onda completa, me sale con este ruidicito chiquitito. Bueno, el de media Sí, onda. esa es la rectificación que te queda. Claro. El de la media onda te queda medio ruidoso, en cambio el de la onda completa te queda así, con un ripple chiquitito. Después tenemos el circuito intermedio, Que el C, digamos, que incluso cumple la función de que esto salga lo más recto posible. es un filtro. Claro, es un filtro. Y luego, en el ondulador, yo paso de continua a alterna. Entonces voy conmutando de manera electrónica la tensión o la intensidad continua. Entonces voy formando, digamos, como estas onditas, ¿ves? Entonces yo tengo, pero esto yo lo tengo que hacer, digamos,
con modulación de ancho de pulso. Bueno, acá tengo la trifásica. Y esto voy a necesitar de otra onda, digamos. De una onda que yo compare, está por acá, la señal de dos señales, ¿ves? La señal de referencia y la señal portadora. Y según sea, digamos, cuál es la señal que esté por encima de la otra, se van a activar este conexionado de inversor, viste que esto es un inversor. Voy a ir conmutando de tal manera estas llaves, o sea, se van a ir abriendo y cerrando, en tanto, por ejemplo, la señal portadora sea mayor a la de referencia o etc. Esta señal de referencia la tomo de una red alterna. Se ve incluso abajo, ¿ves? Cuando la señal de control es mayor a la triangular, conduzco en el sentido positivo. Y en esta fracción de tiempo, en el cual la tensión triangular es mayor que la de control, entonces tomo la conducción en sentido negativo. Entonces, haciendo variar esto, voy variando, digamos, la frecuencia. ¿Bien? Acá. Y esta es la onda, digamos, promedio de todas las demás, que es la onda esta, digamos, la senoidal. Por supuesto que lo que yo tengo a la salida es esto, pero funciona prácticamente igual. Entonces esto se hace, este es el inversor que se usa. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar? Bueno, en función de regulando la señal portadora, yo puedo permitir que conduzca en un sentido o en otro, y ahí puedo ir modulando el ancho de los pulsos que obtengo, modulando la señal que yo tengo como respuesta a la salida. Y así voy produciendo la frecuencia que a mí me hace falta. ¿Bien? Y así puedo variar la velocidad de un motor variando su frecuencia. ¿Bien, Mati? Bueno, Mati. Mati, vamos a hacer una pausita ahora. ¿Te Bueno, parece dale. 8:30? Bueno, dale. Deja que termine de grabar, ¿verdad?